En el tema de los derechos de las víctimas, especialmente en lo que hace referencia a la restitución de tierras, podríamos encontrar varias barreras, pero básicamente vamos a referirnos a las barreras que establece la misma ley. La primera barrera es lo que tiene que ver con la macro y la microfocalización, que consiste en un requisito como condición para poder iniciar el proceso en la etapa administrativa. Eso significa que, a pesar de las múltiples solicitudes que hayan de las víctimas, solamente en aquellos lugares donde el gobierno, a través del Ministerio de Defensa, certifique que hay condiciones de seguridad idóneas, se puede iniciar el proceso de restitución de tierras. Esto de alguna manera comporta una especie de contrasentido, pues porque si el gobierno decidió adelantar la política de restitución de tierras en medio del conflicto, pues debía ser consciente que muchas zonas del país están todavía alteradas de manera sensible por la presencia de grupos al margen de la ley, es decir, los mismos actores del conflicto. Ese tema entonces ha provocado que muchas víctimas presenten acciones de tutela porque llevan 1 año, 2 años con sus solicitudes presentadas ante la unidad de tierras y sin embargo no se avanza en el proceso. Al respecto, la Corte Constitucional, en una sentencia del año pasado, la T769, estableció que en todo caso ese requisito de microfocalización era necesario como una condición para darle también seguridad a la misma víctima y para poder tener una sentencia con efectos de permanencia en el tiempo, de seguridad, de estabilidad, no solamente para las víctimas, sino también para los funcionarios que debe adelantar el proceso. Entonces la Corte avala la microfocalización en tanto que entiende que ofrece mejores condiciones y mejores garantías para las mismas víctimas, pero señala que no está al arbitrio de la unidad de tierras decidir cuándo y de qué manera adelanta el proceso, sino que ella debe atender a esos elementos que señala la Corte y fijar un cronograma para que las víctimas por lo menos tengan unas fechas ciertas de cuándo se va a adelantar ese proceso, y por eso le da un término de 6 meses para que presente ese cronograma. Otro de los elementos que generan ese tipo de barrera es el requisito de procedibilidad, es decir, que no se acude al proceso jurisdiccional, sino una vez se haya inscrito el predio en el registro de predios abandonados y despojados. También se ha criticado porque lo ideal sería que las víctimas pudieran llegar directamente al proceso ante los jueces, pero la Corte también ha avalado este requisito en tanto entiende que también da mejores condiciones de seguridad de cara a la estabilidad de la restitución posterior. Eso pues en esencia diríamos que desde la ley se constituyen en las barreras ahora más importantes y que las ONG y las víctimas han señalado más como un obstáculo para la realización de ese derecho.